Hola, me da mucho gusto saludarte, listos ya para la emisión del Instituto Teológico 2, ¿ok? Bueno, vamos a tratar bien sus tareas. Me gusta porque están comprendiendo en vez de solo transcribir. Y también me gusta, por ejemplo, los italianos están cerca del aerópago y me comentan sus experiencias, de que está accesible, valdría la pena darse la vuelta y conocerlo. Y sí, era donde era el foro. Así como Wittenberg fue para Alemania el momento de la pronunciación, donde muchos escribían y ponían sus redacciones allí por escrito, de donde el fraile Lutero lo hizo. Acá era el discurso, claro, mucho más antiguo, pero era el discurso. Y era lo peripatético. Bueno, ya lo verán, el trabajo aristotélico peripatético. Bueno, vamos a ver ahora ya la entrada a lo que es la escolástica, pero vamos a hablar y haciéndolo de manera técnica de la primera escolástica. Te digo que es un estudio que a mí me apasiona mucho porque he descubierto en mi trabajo de historiador todos los cabos sueltos y cómo se atan. Es decir, nada existe por existir o por casualidad o porque se dieron las cosas, sino todo tiene antecedente. Todo tiene antecedente. Y ponía el otro día el ejemplo de que a un Néstor, para hacer una receta, que lo veríamos simple, entre comillas, pero no tiene nada de simple el trabajo que él hace. Aunque digo, como estamos muy familiarizados con comer, con la cocina, lo vemos como simple, pero no lo es. Y por eso lo ilustré. Aún algo así que diríamos no tiene que ver, por supuesto, tiene todo que ver. La estructura, la manera de formular una receta es totalmente escolástico. Y así todo, todo. Los bosquejos de los sermones, en fin. Pero bueno, seguiremos con esto. Y muchas gracias por las porras. Qué bueno que les entusiasma. Qué bueno que se apasionan en el entendido de que esto forma la epistemología del antecedente, ¿sí? De toda ciencia y de su mismo peregrinaje. Bueno, entonces para hablar de la primera escolástica tenemos que atacar, y lo voy a llamar así, dos problemas. Ahora, en teología, el término problema es un término técnico para decir tenemos que trabajar sobre este particular, que de alguna manera es más o menos la definición de problema, pero no tanto como problema problemático, sino como tarea por resolver. Por eso hablamos del problema de Dios, no que Dios sea problemático, sino que es un trabajo de reflexión y de método. Y así voy a abordar esto de la dialéctica, los problemas de la dialéctica, y son precisamente la dialéctica como tal y los universales. Y vamos a ir viendo el desglose de cada uno de estos, pero llama la atención, por ejemplo, al hablar de dialéctica, yo sé que de volada nos vamos con Hegel, con Kierkegaard, con los grandes existencialistas, y empezamos en la tesis, antítesis y síntesis. Ahora, sí va a ser eso, pero aquí es su gestación. Ahora, ustedes se dan cuenta que soy dialéctico, mi metodología es dialéctica en los audios, en los sermones, en mi exégesis, fíjate, en el trabajo de exégesis soy dialéctico. ¿Por qué? Porque es una metodología muy razonable. Volvemos a que aquí el asunto es el razonamiento, ¿sí? Y es donde yo choco con mis... es que no puedo decirles colegas. Serían colegas si fueran teólogos, exégetas, historiadores. Perdona que lo mencione así, hasta educadores. Tengo un grado en educación. Entonces, el asunto es que con mis
no sé cómo describirlo, pero con la gente que trabaja en las iglesias y en los seminarios es donde choco, porque no pueden aristotélicamente y dialécticamente manejar ciencia y fe a la par. Siempre está desplazada la ciencia, siempre. Y peor aún, y va a ser un problema que vamos a ver en los universales. Aquí manejan estos amigos contemporáneos que trabajan en las iglesias y de cualquier denominación, manejan la superstición. Entonces es un ingrediente medieval, pero que no tiene que ver con la escolástica, pero que lo agregan. Mira, la superstición, eso de que no pases abajo de una escalera o que traigas un trébol de 4 hojas, la superstición en la religión es como que la base. Bueno, ahorita regreso al tema. Desde que la humanidad es, y aquí me gusta entrar al Adán y a la Hayá, Eva, la humanidad viviente. Ya sabes que yo no manejo en el mito del Génesis, y recuerda ya las palabras técnicas, mito, etcétera. Yo no puedo manejar una creación individual. Es que es imposible. Ahora, esto de que la creación fue de facto ya con adultos, tampoco. Si el procedimiento de Bereshit, de Génesis, es evolutivo y va presentando los yoms, y mal traducido, pésimamente traducido como día en las versiones castellanas de las escrituras, porque yom es una fracción, que puede ser un segundo como pueden ser 1000 años. Así, entonces, eso es lo que dice la escritura. Los yoms que maneja Dios son procesos evolutivos. Así que 6 días, por Dios santo, ni chupándote el dedo lo crees, ¿no? Pero la superstición en las iglesias hace que se crea que fueron 6 días literales de 24 horas. Puedes imaginarlo, y es tan ridículo porque en el principio de la creación, los soles, las estrellas, tienen un yom particular. Entonces, imagínate, días de 24 horas sin sol. Son un idiota. Ahora, ya me entiendes cuál es mi frustración en el cristianismo contemporáneo, en las iglesias, independientemente de la denominación que sea. Es un verdadero problema cómo abordan la fe anticiencia, y es un verdadero problema. Alguna vez escuché a un sujeto que se paró, y no lo escuché yo, perdón, me dijeron, lo leí y me dijeron, de un tipo que se paró y berreó contra los dinosaurios, contra la evolución, y los jóvenes tenían preguntas, hablándole a universitarios, y luego de su conferencia huyó, como Homero Simpson cuando termina de hacer algo que donde la riega, sale corriendo, ¿no? Salió corriendo este idiota porque no tuvo manera de argumentar su tesis, cuando ahí están los fósiles, pues el petróleo mismo, o sea, ¿de dónde viene? En fin, entonces, vuelvo, Bereshit bara Elohim het hashamay behaharetz vayehior, en los principios creó Dios, y como hemos venido hablando aquí ya, la nada no como materia prima, sino la nada como creación, ¿ok? Y al hacer or lo traduce en luz, no, energía. Y nosotros sabemos que la energía es calorífica y lumínica, pero el primer brote de creación fue la energía. Y vaya, no estoy diciendo que la Biblia sea científica, es imposible. Fue escrita por primitivos, así, por primitivos. Entonces, ¿cómo diablos iban a poner cosas científicas? No. Ahora, la Biblia no me sirve para tener un trabajo dialéctico. La Biblia me sirve solo como tarjeta de presentación del Dios soberano, que en el Hijo paga o compra o redime, la palabra que quieras emplear, a su universo. Toma posesión de su universo en el Hijo, mejor dicho.
Entonces, el problema de la superstición es que crea fanatismo, porque si dices que la pata de conejo te trae suerte, te haces un dogma, te haces fanático de traer la pata de conejo. Y así ha sucedido con esto, ¿sí? 6 días literales, creación de un hombre y de una mujer, absurdos. Tenemos esta situación que Caín mata a Abel y que luego Caín se va y conoce a su mujer y dices ¿de dónde? Si nada más habría literalmente la creación de 2 hijos. Entonces, vuelvo al punto. Mira, teólogos como Chardin, un francés evolucionista, fueron vistos como diabólicos, como anticristos, ¿no? Cuando razonablemente presentaban la razón de una evolución. Ahora, no estoy diciendo que venimos del chango, pero sí estoy diciendo que la creación llevó un proceso evolutivo. ¿Cómo? No tengo la menor idea. Porque otra cosa son las mutaciones. La gente que está expuesta a la radiación solar tiene la piel con su pigmentación oscura, que le da protección a la radiación. La gente de color amarillo, por los rasgos propios de incluso su alimentación, tiene ese color. Entonces, una cosa es cómo puede uno mutar para adaptarse ecológicamente y otra cosa es lo evolutivo. Pero yo no estoy diciendo, porque incluso ese mentado eslabón perdido hace un puente sin puente, un abismo sin puente del chango al hombre. Y además, anatómicamente el cerdo es más parecido al hombre. Entonces, te vuelvo a decir, el punto aquí es, incluso hubo un trasplante de órganos de cerdo a un hombre, de un corazón, creo. En fin, entonces el punto aquí es, ¿por qué diablos el cristianismo contemporáneo es acientífico cuando la ciencia y la fe van de la mano? Van de la mano. Entonces, es lo que digo, falta la neurona en las iglesias y no hay razonamiento. Entonces, hablar de dialéctica en las iglesias, ¿te imaginas? Y volvemos al punto de que por superstición, no, si son 6 días, es la palabra de Dios. Mira, pero he estado dando unas conferencias a un grupo de viejas, perdóname Lu, es mi manera de expresar juguetona, no es ofensiva. Y les está hablando no de las escrituras, les está hablando de los grupos de autoayuda y su mecánica y cómo trabajan y lo saludable que es atender ese modo de que tú salgas adelante de tus broncas a través de la examinación personal, y no falta que siempre le dicen gracias por traernos la palabra de Dios. Y yo digo, bueno, ¿son idiotas? ¿O es que ya están programadas a que si les habla alguien de lo que sea en cuestión eclesial, es palabra de Dios? Y entonces hasta ahora, gracias porque recibimos tu palabra. ¿Cuál palabra? Es como si oyeran esto y me agradecieran la palabra de Dios que les di. Pues, ¿cuál palabra de Dios les di, no? Entonces es lo que te digo, es la superstición. Las iglesias no tienen fe, tienen superstición. Cuando se hincan los católicos, cuando se persignan los católicos, cuando los evangélicos, los protestantes, mal llamados así, pero lo uso coloquial, hacen sus cosas en las iglesias y que unos se persignan, los otros agarran la Biblia, unos se acercan al púlpito, otros se acercan al altar. Todo es superstición. Y lo peor, que lucran con ella. Algunos, los católicos, estaba oyendo el otro día cuánto cuesta un bautizo, una misa. O sea, lucrar sobre la superstición de los tarados. No en balde dijo Cristo, conocerás la verdad y te libertará. Pero pues estos cuates no dan avance de nada. Entonces te digo, el cristianismo no tiene doctrina. Me voy a contradecir. Te he dicho que la patrística es la doctrina de la iglesia contemporánea, del cristianismo contemporáneo. Ahora me contradigo y te digo, la base de la doctrina cristiana contemporánea es la superstición. De acuerdo, es la patrística su base.
pero está construida sobre superstición. Todo es superstición, analícenlo. Y bueno, mira, no avancé nada. Iba a hablar de la dialéctica y te iba a decir que es el embrioncito de lo que va a ser la metodología formidable de tesis, antítesis y síntesis. Pero ahorita ya me quedé con esto. Entonces te voy a decir una cosa. Reflexiona sobre todo lo que compone superstición en tu vida. Y no solo es la cuestión espiritual, vuelvo al punto, es integral. Claro que va a afectar tu espiritualidad, va a afectar tu manera de cocinar, va a afectar tu manera de hacer tu trabajo, ¿cómo se dice? Técnico, digital, tecnológico, tu trabajo contable, tu trabajo exegético. O sea, date cuenta, tu misma trabajo de traductora y de profa, date cuenta, analiza y mete ahí también lo espiritual. ¿Qué tan impregnado estás de superstición? ¿Cuántas cosas haces supersticiosamente? Y de allí que has agarrado fanatismos personales, familiares, analízalo. Quiero que te tomes tu tiempo y vas a coincidir conmigo y vas a decir, caray, estoy lleno de superstición. No digo que traigas una pata de conejo, pero sí digo que formulas tu día, tu semana, tu actividad, tu trato, tus relaciones, hasta Berry con sus hermanos cuando lo van a ver. Formula, date cuenta cómo está impregnada de superstición tu vida. Reflexiónalo y tómate tu tiempo, no me contestes de volada. A ver, primero define superstición y date cuenta de los artificios supersticiosos que te envuelven para pensar, para hablar, para actuar, para moverte. Y entonces me vas a entender que si del medievo sale la escolástica y que deberíamos recobrar su pureza sobre la razón y el razonar, cómo se impregnó de superstición para formular doctrinas y doctrinas cristianas, y hoy día, como sí, tenemos un modelo de razonamiento escolástico, pero también impregnado de superstición. Entonces así quedamos y no te hablé de la dialéctica. Bueno, hasta la próxima y así quedamos, muchachos. Gusto en saludarlos.